que más o menos en el versículo 13 parece ya que Jesús se queda hablando en un soliloquio, digamos. Luego tenemos la segunda parte del capítulo 3, del versículo 22 en adelante, que se cree que es un añadido. Vamos a tratar de buscar algunas conexiones de este discurso sobre el Juan Bautista, si complementa o no este capítulo 3. Ya dijimos que el Evangelio de Juan se fue formando así: un signo o un milagro o una conversación, y luego se añade una enseñanza. Evidentemente, esta enseñanza de Juan Bautista tiene otra intención que parece ser que no es tan fuerte o no está tanto en sintonía con la del capítulo 3. Nos preguntamos quién es Nicodemo. Nicodemo es un personaje, está aquí donde dice protagonistas, más o menos está al final de la hojita 1. De Nicodemo sabemos que es fariseo, y no solamente fariseo, sino que es jefe judío. Pertenece a un grupo que no simpatiza mucho con Jesús, pero sin embargo, Nicodemo va a defender a Jesús en 7:50-51. En 12:42-43 creemos que Nicodemo está allí en un grupo de personas principales que van adhiriendo a Jesús, pero no se atreven a decirlo en público. Y realmente lo más fuerte de Nicodemo lo tenemos en 19:39, cuando le pide, junto con José de Arimatea, el cuerpo a Pilato para poder sepultarlo, y él compra en perfumes 100 libras. Imaginaros la exageración de Nicodemo, equivale a 30 kilos de perfume y de cremas para perfumar el cuerpo de Jesús. Nicodemo es presentado como un personaje en quien hay una evolución de la fe, dicen los teólogos. Comienza a ver y va su itinerario, digamos, de fe en la noche. Es un gran símbolo que nos va a acompañar en el capítulo 3. Y en búsqueda de una vida nueva, o por lo menos en búsqueda de algo que no le satisface su religión farisaica. Según el capítulo 2, nosotros lo último que vimos fue cuando Jesús en el templo de Jerusalén procede a realizar aquella acción un poco exagerada para nosotros, movido por el celo, ¿verdad? Reclamaba a aquellas personas que no utilizaran el templo, que no le utilizaran a él, porque él iba a ser el nuevo templo. Por lo tanto, el contexto físico próximo creemos que sigue siendo Jerusalén. Luego, cuando hablemos de Juan Bautista en 3:22, el contexto va a ser cerca de Jerusalén, que será Judea. Judea más desértica, más cerca del río Jordán, donde al parecer estaban bautizando. Podemos pensar la visita de Nicodemo a Jesús en la noche y podemos imaginar como un díptico, como está en la pizarra, 2 partes, un encuentro entre 2 maestros. ¿Por qué 2 maestros? Bueno, porque Nicodemo se refiere a Jesús diciéndole rabí, que es el nombre de maestro en hebreo, y a su vez Jesús le llama a él también maestro, didáscalos en griego. Se dice de Nicodemo que es de un grupo de los fariseos. He dejado unas letras en griego, no es por nada, pero hay después de donde dice 3:1-21, hay una partícula ek, que quiere decir que Nicodemo en principio empieza a sentirse fuera de este grupo. Esta partícula quiere decir, ahí dice en griego, ekton farisaion, es decir, Nicodemo, estamos en la primera parte, después de 3:1-21, me voy saltando algunas cositas.
En realidad, Nicodemo había oído hablar de Jesús y quería ir a verle. Y entonces le dice, reconoce que Jesús viene de parte de Dios. Y Jesús le habla, vamos a leer un poquito los versículos, dice así: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. En realidad, según el Evangelio, solo tenemos las bodas de Caná y lo del templo. Es posible que lo del templo haya impactado en Nicodemo por la autoridad con que Jesús lo estaba afrontando. Jesús le contesta, en verdad te digo, es una forma de decir amén, amén. Se traduce del hebreo amén, amén, que significa te voy a hablar con sinceridad. Amén significa en hebreo creo. Por eso decimos amén nosotros cuando vamos a recibir la Eucaristía. Y en realidad están diciendo que lo que ellos van a hablar es un ámbito de confianza, de que van a decirse las verdades. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí empieza este diálogo tan interesante en donde vosotros tenéis en vuestra estructura, Jesús le va a decir que para entender lo que él hace, para poder ver ese reino, entonces ¿cuál es la condición? Va a decir nacer de nuevo. Nicodemo dice, no, las cosas que tú haces pues le sorprenden. Jesús le dice, bien, para que tú entiendas lo que yo puedo hacer, tú tendrás que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende otro idioma más que el literal y por eso le pregunta, ¿no puedo nacer volviendo a entrar al vientre de mi madre? Evidentemente Jesús no habla de eso. Por eso en la segunda parte, en vuestra estructura 3, 4, 8, no solamente para entender, sino para entrar, para formar parte de lo que Jesús está diciendo, Jesús va a añadir otra cosa. Bueno, nacer de nuevo significa, en definitiva, nacer del agua y del espíritu. Es decir, si no entendíamos lo primero, Nicodemo tampoco entenderá lo segundo. Finalmente, en la estructura dice, vale, un poquito, para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Para poder entrar necesitamos nacer de nuevo. Y según la última parte del versículo de de Nicodemo con Jesús, del 9 al 15, para alcanzar la vida eterna, pues habrá que creer. Es lo que está fundamentalmente del versículo 13 en adelante. ¿Por qué? Porque dice el 15, porque el que cree tiene vida eterna. Entonces me habéis seguido. Hay como 3 partes en este diálogo. Estamos hablando del reino de Dios. Para verlo tenemos que nacer de nuevo. Para entrar en él hay que nacer, es decir, nacer del agua y del espíritu. Y luego, para poder alcanzar la vida eterna, tengo que creer. Estas serían las 3 partes del diálogo. ¿Estamos? ¿Qué significa nacer de nuevo? Según la traducción griega, es ambiguo, porque puede ser o nacer de nuevo, como su nombre lo indica, puede ser nacer desde el principio, o tal vez sugiere nacer de lo alto, porque el verbo es anocen, viene del verbo anabaino, que es arriba, subir. Entonces vamos a, según el texto que tenéis allí, en la página 1 abajo, ¿cómo podemos interpretar este nacer de nuevo? Inmediatamente Jesús explica agregando otra cosa, que es nacer del agua y del espíritu. Y entonces, naciendo de nuevo, naciendo del agua y del espíritu, ya puedo ver el reino de Dios y después puedo entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús, en el versículo 8, agrega incluso algo más. Una vez que naces del agua y del espíritu, dice versículo 7, tenés que nacer de nuevo porque el que nace de nuevo es el que tiene idea de lo que es el viento. Y el viento es el espíritu. Por lo tanto, Jesús, como veis, le está dejando a Nicodemo todo súper claro. Porque en realidad es bien complejo lo que Jesús quiere decir. Lo que está claro es que Jesús, en el modo de hablar de Juan, va subiendo como escaleritas, ¿no? Y va diciendo, nacer de nuevo, del agua, del espíritu, porque esto es el espíritu es como el viento, y va subiendo, y va subiendo.
¿no? O va haciendo círculos. Entonces, Jesús quiere explicarle a Nicodemo que nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, y es dejarse llevar por este espíritu que es como un viento, al que no se puede controlar, pero se puede sentir y se puede vivir. Pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Evidentemente no es una verdad ni una afirmación científica, porque entonces hoy en día no tendría sentido, porque meteorológicamente podemos saber los vientos de dónde vienen. En realidad se refiere al espíritu, que nosotros no podemos saber lo que Él quiere, excepto cuando nos comparte su espíritu y nosotros desde el espíritu podemos conocer su espíritu. Pero eso es muy complejo. Pero es un poquito lo que Juan quiere decir. Aquí, para entrar en la comunión con Dios, para entrar en lo que es el reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo, empezar a hacer las cosas diferentes, tengo que nacer del agua y del espíritu, y tengo que tener una vivencia del espíritu. Bueno, a todo esto Nicodemo en el versículo 9 pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y bueno, y Jesús contesta, bueno, si tú no lo sabes, eres maestro, ¿verdad? Yo también soy maestro y hablamos de lo que sabemos y de lo que entendemos. Jesús es muy fuerte con Nicodemo porque se da cuenta de que Nicodemo se mueve a un nivel literal. Y dice Jesús, no estoy hablando de algo literal. Lo que estoy diciendo es que lo de la tierra es la tierra, la carne es la carne y lo alto es lo alto. Todo este diálogo está lleno de antítesis. Nuevo, viejo, alto, bajo, dentro, fuera. Porque en realidad Jesús dice, hasta aquí vosotros habéis vivido en este nivel. Habéis sabido que la carne es carne. Pero yo os digo que esta carne puede vivir con la fuerza del Espíritu. Vivís en la tierra y la tierra va a vivir con la fuerza de lo alto. ¿Queréis la vida eterna? Después de la muerte, ¿qué muerte es? Existirá la vida eterna. El nivel de lo que quiere enseñarle Jesús a Nicodemo es una nueva vida en el espíritu, en principio, que no solo tiene que ver con la moral, sino que también tiene que ver con la moral, sino que tiene que ver con lo que el Hijo del Hombre, habiendo nacido de lo alto, porque en el versículo 13 dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esta frase puede ser que uno lo entienda al revés. Tendría que ser, nadie ha bajado del cielo sino el que vivía en el cielo, el Hijo del Hombre. Pues Jesús la da vuelta totalmente, porque es una frase profética. Lo que Jesús está diciendo, yo he venido al cielo y me voy a ir al cielo. Y solo puede volver al cielo el que había venido al cielo. Está diciendo lo que al siguiente párrafo va a decir, porque yo soy como aquel símbolo de la serpiente. Bueno, pero antes de hablar de eso, vamos a terminar un poquito esto de nacer del agua y del espíritu. Este evangelio fue escrito más o menos en el año 90. Los santos padres creen que está haciendo referencia al bautismo. A un bautismo que ellos van a ver que no solamente tiene que ver con el agua de purificación, que ya existía el bautismo como rito en muchas religiones, casi en todas. Todas las personas se purifican con el agua. Los musulmanes también, judíos, en la India. La purificación del agua es parte del bautismo, pero es incompleto, porque el nuevo bautismo va a ser bautismo en el Espíritu. ¿Y qué es lo que va a manifestar Jesús, según los padres y los teólogos? Al final de la cruz Jesús, cuando de su costado mana sangre y agua. Entonces, hay un agua que purifica, pero hay un espíritu que no solamente purifica, sino que vivifica. Porque Juan ahora va a tomar algunas imágenes del esposo Juan Bautista del capítulo 2, va a traer algo, y en parte el capítulo 3 va a adelantar algo del capítulo 4, en donde Jesús le dirá a la samaritana que él tiene un agua que vivifica. ¿Cuál será ese agua? Todo gira alrededor del agua que se da en el Espíritu. El agua en el Antiguo Testamento, y como en todas las religiones y pueblos, era muy importante. Donde hay agua, hay vida. Nosotros tenemos, por ejemplo, la promesa del pueblo de Israel, en donde Dios un día iba a derramar un agua,
un agua pura, un agua fuerte, un agua que nos purificará. El profeta que habla de esto es Ezequiel. El que tenga Biblia lo vamos a leer, porque este agua es la misma que también según San Juan es la que corre y se derrama en la Jerusalén celestial. Ríos de agua viva. Ríos de agua que son capaces de purificar y de vivificar. Agua y espíritu que es capaz de resucitar huesos y de dar vida a huesos muertos. Esta era la promesa de Ezequiel. Yo la voy a buscar aquí en mi Biblia. El que tenga Biblia la busca, y si no también puede ser en alguna aplicación que tengas el móvil. Ezequiel es el capítulo 26. Ya encontré el libro. Me falta el capítulo 26. O 36, me parece. A ver, aquí. Sí, 36, me equivoqué. No es 26, es 36. Dice así: manifestaré la santidad de mi gran nombre y reconocerán las naciones que yo soy el Señor. Y ahora voy a leer capítulo 36, versículo 24. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Yo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Pues qué gozo debieron sentir los judíos que entendieron que esta promesa se estaba cumpliendo. Vuelvo a Juan, a nuestra conversación con Nicodemo. Se me pierden las hojitas. Entonces, tenemos nacer de lo alto, que puede significar nacer de nuevo, nacer del principio, no de un modo literal. Nacer del agua y del espíritu será para los padres de la Iglesia recibir el bautismo, y para una corriente cristológica nueva, el bautismo en el espíritu. ¿Alguien ha oído esto, no? De la corriente carismática, de ser bautizados con el fuego en el espíritu. Y luego, nacer de lo alto significa creer y vivir según guíe el espíritu, que es el pneuma, sin que tú puedas controlar lo que él va a hacer, porque no sabes de dónde viene y a dónde va. Hay muchos textos que hablan del bautismo como purificación, pero en realidad los únicos libros que hablan de que el agua puede purificar, que puede santificar y que puede realizar una regeneración, va a ser, por ejemplo, las palabras y cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera carta de Pedro. Nosotros hemos sido regenerados para una esperanza nueva, viva e incorruptible, por este nuevo bautismo que Jesús realiza. Pasamos a la segunda parte del diálogo. En la segunda parte del diálogo dice Jesús, bueno, puedo hablar de estas cosas porque yo he bajado del cielo. Y entonces dice, voy a poner un ejemplo. Y así como Moisés elevó la serpiente para que todo aquel que hubiera sido picado por la serpiente al mirarla fuera sanado,
Pues así también tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús está diciendo de Él dos grandes afirmaciones, que es el Hijo del Hombre. Jesús es una de las maneras en que Él se presenta a sí mismo. Él nunca dirá que es el Hijo de Dios, solamente lo dirá en el juicio, cuando le preguntan si es el Hijo del bendito, y Él afirma, tú lo dices, pero Él nunca dirá yo soy el Hijo de Dios. Él será el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, como la serpiente, será quien, desde un aspecto totalmente desagradable y herido, sanará nuestras heridas. La serpiente es cuando Moisés en aquel momento les pide al pueblo que el mismo símbolo de la herida puesto en alto sea símbolo o sea fuente de curación. Jesús está diciendo, yo también con las heridas que a mí mismo me van a infligir, con estas heridas yo sanaré vuestras heridas. Son palabras proféticas. Él es el Hijo del Hombre, Él ha venido de lo alto, Él será elevado como la serpiente, está diciendo de qué modo va a morir y está diciendo que su muerte será dolorosa. Al mismo tiempo aquí Jesús dice, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Él veladamente está diciendo, yo soy Dios que ha bajado. El que me mira a mí puede creer en Dios, pero no lo dice directamente. Poco a poco es una revelación que, como hemos dicho, el Evangelio de Juan lo va dando a conocer poquito a poco. Seguidamente hay una frase en el Evangelio de Juan que es una frase que solamente está aquí y tiene mucha relación con la carta de Juan en la que dice que Dios es amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, va a decir Dios es amor. Y es muy parecida a la frase del versículo 16 al 17, en la que dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es el único lugar en el que se dice claramente en la Biblia que Dios ha enviado a su Hijo por amor. Y este envío de Dios al mundo es el juicio. ¿Esto qué significa? Dice Jesús, yo he venido, pero no para juzgar. El que no cree en mí ya está juzgado. El juicio es el que no cree en mí. No hay un juicio de condenación por parte de Dios. La condenación es la incredulidad. Si ante todos estos signos que Jesús va a mostrar, la persona sigue sin creer, esa persona se ha condenado. Yo no le juzgo, pero su incredulidad será quien dé testimonio de él. El juicio en San Juan es benigno, es misericordioso, porque depende de la libertad de cada uno. Dios no juzga a nadie. En el Apocalipsis, cuando se habla del juicio y cuando se habla del encuentro de la persona con Dios, se habla de abrir el libro de la vida. La persona llega al cielo, Juan es el intermediario, y la persona llora porque no puede abrir su libro. Y Jesús se acerca y le dice, abramos juntos el libro de la vida y leamos juntos este libro. Este libro es el que a nosotros nos juzga, porque es nuestra vida la que nos juzga. Dios no ha venido a juzgar a nadie. Con todo, también tengo que decir que es contradictorio también el Evangelio en algunos momentos. Ahora vamos a terminar con una frase en la que Juan Bautista va a decir, la ira de Dios ya está preparada. Bueno, vamos a tener aquí que matizar. Palabra de Dios en boca de Jesús según San Juan y palabras de Juan Bautista también según San Juan. Dice Jesús, según el Evangelio de San Juan, versículo 19, este es el juicio, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz
para no verse acusado por sus obras. Tiene San Juan de la Cruz una frase para decir: el que se acerca a la luz se conoce a sí mismo. Y no me acerco a la luz para no reconocer lo malo que hay en mí. Tan simple lo dice él. Limpia un cristal de noche, no verás ninguna mancha. Limpia el cristal cuando le dé el sol y verás todas las manchas. De alguna manera, dice Jesús, el que no quiere acercarse a mí es porque no tiene la capacidad de ver sus obras malas y muertas. Porque el que se acerca a mí, que yo soy la luz, puede nacer de lo alto, puede vivir del Espíritu y puede creer teniendo vida eterna. Antes de pasar a la segunda parte, que es este discurso, esta frase de Juan Bautista, voy a detenerme en dos aspectos. Uno es la noche como símbolo, la noche como lugar de encuentro, la noche como magia, como poesía. La noche tiene muchas posibilidades. Yo he puesto alguna aquí en vuestra hojita, se dice nux en griego. Está en la página 1. En realidad, la noche en la vida espiritual significa oscuridad, significa ceguera, también significa daño, significa muerte. En los evangelios sinópticos la noche es el tiempo de los demonios, pero también la noche es el tiempo de revelación. De noche Abraham contaba las estrellas y era la promesa. De noche Dios se reveló a Jacob y le cambió su nombre por Israel porque fue capaz de luchar con él. De noche nace Jesús, iluminado por la estrella de Belén. La noche es una figura también ambigua, podríamos decir, ¿no? Pero es importante saber que en la noche acude Nicodemo a ver a Jesús. En la noche, según lo que dice aquí, Dios siempre salva, según los evangelios, ¿verdad? Pero también la noche es el momento del juicio escatológico. Y también la noche, como parte negativa, dicen los sinópticos, es el tiempo de la traición de Judas. Lo vamos a ver en el capítulo 13, cuando dice que Judas Iscariote sale a vender a Jesús, dice el evangelista Juan, era de noche. Porque en Juan la noche tiende a ser negativa. Yo he puesto aquí algunas sugerencias para que la noche también forme parte de nuestra oración, de nuestra vida. En la liturgia, para quien la reza, hay un poema que se llama La noche es tiempo de salvación. De ahí viene la frase que he dicho yo de Abraham, que cuenta estrellas cada noche, que Jacob tenía la escalera para subir al cielo. Y ahora también una frase de San Agustín, ¿no? Como padre de la Iglesia, que está inspirada en la noche de la vida. Y es un canto que lo tenemos en TC. No sé si alguien aquí ha ido a TC. Pero dice así: Señor, no dejes que las tinieblas me hablen. No permitas que las tinieblas me hablen, que solo en la noche me hable tu amor, dice San Agustín, un hombre que conoce la noche, el sufrimiento, la crisis. Y luego San Juan de la Cruz, volviendo a la noche, dice en un canto de TC: de noche iremos de noche, Señor, a buscarte, y sabéis, lo único que dice San Juan que alumbra la noche es la sed que yo tengo de vivir, de Dios y de la luz. Dice Juan de la Cruz: sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía. Nosotros hemos de acostumbrarnos a vivir en la noche. La noche forma parte de la vida, en la noche se descansa. La noche está llena, por ejemplo, en los Salmos se habla mucho porque en la noche Dios sigue salvando. Hay un salmo muy bonito que yo cuando era jovencita me encantó, porque como no me podía seguir despierta estudiando la Biblia, me tenía que ir a dormir, me daba pena. Hay muchos santos también que tienen así, que no se quieren ir a dormir porque están adorando al Señor. Había una santa, os cuento una anécdota, que dice: como no puedo seguir alabando al Señor, como estaba en el campo, puso un grillo.
en el Santísimo. Y dice, que le cante por mí. Bueno, los santos son así, ¿eh? Los santos tienen esa vena mística, tienen esa locura. Y no digo que, no sé, cada uno tiene su propia locura en su relación con Dios. Pero bueno, este salmo dice, hasta de noche el Señor me instruye internamente. Cuando yo lo leí me encantó, porque ya me puedo ir a dormir. Pero ponía la Biblia debajo de la almohada. Cosas de pequeña, de niña, cosas de fe sencilla, para que el Señor me siguiera hablando. En el lenguaje común se dice, mira, tengo muchos problemas, lo hablaré con la almohada esta noche y mañana hablamos. Es una manera de decir que en la noche Dios sigue actuando, Dios sigue hablando. En el reposo de la noche Dios sigue estando con nosotros. Luego traigo también otro testimonio de la noche de la fe. La noche de la fe tiene muchas áreas. Una de ellas es la noche intelectual. Este era un cardenal, era un obispo, de la iglesia anglicana, Newman, Henry Newman. Y él se dio cuenta con su inteligencia que la iglesia anglicana no era la primera, era la iglesia católica. Y él dice, tengo que irme a la iglesia católica, porque esta no es la verdadera, pero yo no quiero. Yo aquí tengo mi vida entera, tengo mis amigos, tengo la fe, tengo la historia, tengo la iglesia, tengo mis afectos. Yo no conozco a nadie en la iglesia católica, al contrario, los odio y me odian. Discutimos siempre. Y él escribe una poesía de cuando hace el camino de Inglaterra a Roma y él declara su fe ante el Papa, luego lo harán cardenal. Y él dice, en la noche de mi vida, muéstrame, Señor, tu camino, un paso por vez me basta. No te pido de ver el horizonte entero. Vivir la noche con paciencia es una virtud, es un don de Dios. Y luego hay gente civil o con menos fe tal vez que los que pensamos, que han tenido que vivir también la noche de su vida. Y traigo aquí también un poema que Mandela, en la cárcel, 27 años siendo inocente, escribe. Y la poesía se llama Capitán de mi alma. Y la poesía dice, en esta noche que me envuelve. Y sigue, os la dejo. Las pongo luego en internet, ¿no? Y él dice, nada ni nadie, y ni siquiera esta noche oscura que me envuelve, harán que en mi corazón yo no sea el capitán de mi alma. Claro, es un yo, pero es un yo de Dios también, ¿no? Mandela es evangélico, es baptista, tiene fe cristiana. Y Mandela, después de 27 años de vivir en la noche y encarcelado, cuando sale de la prisión, les dice a sus compatriotas, y él les dice, y ahora hay que perdonar. Dice, ¿quieres la paz? Vamos a perdonar. Todas estas personas de alguna manera son testimonios nuestros, San Agustín, San Juan de la Cruz, Henry Newman, Mandela. ¿Por qué? Porque vivir en la noche pues se aprende a mantener la luz encendida, a mantener la sed encendida, porque todos también somos de alguna manera como Nicodemo, que buscamos en la noche. Vamos y hacemos preguntas. Vamos y pedimos que alguien nos dé una luz. Y muchas veces la respuesta es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, en el lenguaje de San Pablo, es cambia. Cambia tu mentalidad. Empieza de nuevo. Es nacer de nuevo. Pablo va a hablar de un hombre nuevo, de un hombre celeste que va a contraponer al hombre viejo. El hombre viejo es Nicodemo en tanto en cuanto es literal, en tanto en cuanto no tiene nunca la osadía de mostrarse en público como discípulo. Nicodemo será discípulo en escondidas hasta el final. Leí por ahí qué pasó con Nicodemo luego. No sé si lo puse, no lo recuerdo. Sí que lo he puesto, ¿no? Porque es interesante estos personajes cuando salieron a la luz, qué pasó con ellos. La noche, quería traer la noche, porque creo que forma parte de la vida civil
y también de la vida de la fe. Como Nicodemo, tenemos que ir de noche a golpear las puertas del Maestro y preguntar, buscar. Y las respuestas del Maestro no son sencillas, no son fáciles. Incluso nos puede pedir que abandonemos toda seguridad para vivir en el Espíritu. Nos puede que empecemos de nuevo toda una vida. Dice, no puedo entrar de nuevo al seno de mi madre. Bueno, pero tendrás que dar la vuelta a todos tus criterios, a todos tus pensamientos, tendrás que girar completamente tus afectos, tendrás que renunciar, tendrás que dejar, tendrás que dar, no lo sabemos. Pero esto es el resultado de la noche en Nicodemo. Él es símbolo de nosotros los creyentes que buscamos, a tientas te busco, dice la canción, a tientas te busco, Señor. No ves nada, no importa, tú camina. Tú camina. A veces en la noche, para el que conduce, bueno, si no avanzas, el foco no alumbra mucho más. Solo si tú avanzas, la luz alumbra un poco más, ¿no? Bien, dejamos ya a Nicodemo para que nos sirva y vamos a ir a la segunda parte, que es el discurso o todo lo que se habla en la segunda parte del capítulo 3, que es Juan Bautista hablando primero en manera de díptico junto con Jesús, el bautismo de una parte, el bautismo de otra, y finalmente hay una serie de afirmaciones a nivel personal de quién es Jesús y también afirmaciones de Juan Bautista. Aquí está lo del testimonio de Nicodemo, sí, en la nota de pie de páginas 2. En el discurso de Juan Bautista, la estructura que os he dado está también dividida, ¿no? A ver si la encontramos. Es del capítulo 16 al 21, habíamos hablado la iniciativa de Dios, eso no lo dije, envío de Dios, criterio del juicio, respuesta de los hombres, y luego vendría la última parte, 3, 22, 36. En 3:22-36 os debo la separación. Del 22 al 30 se habla del bautismo. Hay una especie de confusión porque se dice que los discípulos del Bautista y el mismo Bautista bautizan. Y parece que dicen que también Jesús bautiza. Pero en el capítulo 4 nos van a decir que no era Jesús quien bautizaba, que eran los discípulos quien bautizaba. Bueno, como nosotros no sabemos, aquí nos quedamos. El problema es el bautismo. Hay un bautismo de Juan Bautista, hay un bautismo de Juan, y por lo que sea, mucha gente empezó a seguir a Jesús. Aquí hay la incertidumbre de Juan, de saber que Él es el Señor, pero también Juan tiene que aprender cómo a entrar en esta dinámica, quién es Él y qué tiene que seguir haciendo. Entonces, dice, es interesante porque en el versículo 24, bueno, leo el 22 para que nos ubiquemos. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos a Judea, una parte más desértica cerca del Jordán, se quedó allí con ellos y bautizaba. También estaba Juan que bautizaba en Enón, cerca de Salim. Esto sería cerca de Siquem, un poco más al norte, no hay seguridad. Y dice, la gente acudía y se bautizaba. Y aquí, versículo 24, a Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Es decir, los sinópticos van a narrar el momento en que Juan Bautista, por denunciar el pecado de Herodes con Herodía, es metido en la cárcel. Juan no lo menciona, pero ya se despide aquí con algunas frases de Juan Bautista que los sinópticos no salen. Vamos a nombrarlas porque yo creo que también nos van a ayudar. Entonces dice, se origina una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Hay quien dice, estos teólogos que piensan mucho, que si ese un judío es el mismo Jesús. No lo sabemos. Nosotros seguimos leyendo un judío. Acerca de la purificación. ¿Por qué? Y porque si había discípulos de Jesús o Jesús, está la duda de que si Jesús ya bautizaba entregando el Espíritu Santo. Y Juan solo ofrecía el bautismo de la purificación, que sería solo perdón de los pecados.
No lo aclara de todo el texto. Lo que sí dice Juan es lo siguiente. Si él bautiza de esta manera, dice, nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Y entonces él aprovecha para repetir, yo no soy el que viene del cielo. Juan sabe que viene de la tierra. Él es testigo del que viene del cielo. Y entonces aquí Juan introduce uno de los símbolos de Jesús, que también lo van a tomar los sinópticos, y es el de esposo. Juan va a hablar de Jesús como el esposo y la iglesia la esposa. Ya habíamos dicho en las bodas de Caná que no se hablaba de la esposa, porque está sutilmente velada. Aquí Juan dice, él es el esposo, yo solo soy el amigo del esposo. ¿Cuál era la misión del amigo del esposo cuando iba a casarse? Pues iba con el esposo a buscar la novia. Iban a su casa. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros como Juan Bautista, siendo testigos de este esposo? Acompañar a la iglesia. Acompañar a la iglesia. Es una interpretación que se ha dado. Jesús es el esposo. Juan Bautista va a ser el amigo del esposo que va a acompañar cuando él se va a desposar con ella. Pues bueno, Juan Bautista es el testigo, el que acompaña, y nosotros vamos a recoger el testigo de Juan Bautista. Nosotros seremos quien demos testimonio del casamiento del esposo con la esposa, que será el desposorio en la cruz. Desposorio que ha empezado, según los teólogos, en el seno de la Virgen María, cuando Jesús ha desposado a la humanidad. Dice Juan Bautista, es una de las frases que nos deja para herencia. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Jesús es el que tiene que seguir apareciendo y yo soy el que tiene que ir. Él apareciendo y yo desapareciendo. Y él dice, porque Jesús es el que está por encima de todos. Y yo soy de la tierra, que habla cosas de la tierra, pero él que viene del cielo, ya voy a girar al versículo 31, él, como viene del cielo, él da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Y aquí Juan hace una acusación a los judíos, en el versículo 32, de que nadie está aceptando en este momento el testimonio de Jesús. Ahora, Juan Bautista va a retocar aquí, va a reafirmar que el que no acepta el testimonio, el que acepta es verdadero, el que no lo acepta, ya está juzgado. Y dice aquí, porque el Señor va a hablar para poder vivir, para poder creer, hay que saber y hay que poder recibir este Espíritu Santo que Dios da sin medida. Hay una deficiencia que nosotros tenemos psicológica, que creemos que Dios es un poco mezquino y que da poquito. No es tacaño, se dice. Dios es absolutamente generoso. Dios da el Espíritu sin medida, como había hecho el milagro sin medida de las jarras de agua convertidas en vino. Dios da el Espíritu sin medida. ¿Qué pasa? Dice Santa Teresa de Jesús. Cada uno recibe el recipiente que lleva. Tú vas a buscar agua a la fuente, llevas un vaso de 1/4 de litro, pues tú te traes 1/4 de litro. Tú te llevas uno de 50, te traes 50. ¿Cómo es posible que la gente sea más santa que otra? No sé, a lo mejor ama más, o recibe más, o se desprende más. Porque el Señor no le da más y menos, Él da a todos sin medida. Para poder vivir de lo alto, para poder nacer de nuevo. Finalmente, el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Aquí se va a repetir en la última cena, el capítulo 13, versículo 1, cuando Jesús está ya para vivir la última noche, y Él va a decir, sabiendo Jesús que el Padre había puesto en sus manos todo,
amó a sus discípulos y los amó hasta el extremo. Dice, el que cree en el Hijo posee la vida eterna, el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Evidentemente, los sinópticos y el Evangelio de San Juan han tenido para Juan Bautista una mirada más acusadora. Y a Jesús le han dado, por supuesto, toda la mirada misericordiosa. ¿Tiene Dios ira? Pues sí. Dice Isaías, por un instante te abandoné, por un instante te abandoné, porque me llené de ira, pero luego me compadecí de ti. También dicen los profetas, no voy a tratar a los hombres con ira, porque no soy hombre. Al contrario, el corazón se me derrite ante ellos. Pero sí que hay una ira santa que hablan los teólogos, que es para la corrección, que es para la santidad, cuando alguien es corregido. La ira santa se habla de la copa, se habla de este cáliz lleno. Es un misterio. No podemos decir que Dios juzgue con ira, ni actúe con ira cuando está Jesús en la cruz en lo alto, ¿no? Es misericordia. Pero sí que es cierto que Dios ha pedido respetar al Hijo. Entonces, no quisiera que nos quedáramos con esta ira, sino que me gustaría que nos quedáramos con esto, ¿no? Con esta imagen de que Jesús es la luz y nosotros somos como la lámpara que ilumina esta luz, que nos ha dicho Juan Bautista, que somos aquellos que tenemos que disminuir para que Jesús crezca, y que el camino de la conversión es lento, en esto se parece a Lucas, el camino del encuentro con Dios, de la purificación y de recibir el don del Espíritu, es un camino lento, pero nosotros estamos dispuestos a recibir este Espíritu sin medida. Hay en este texto, esto ya dejamos a Juan Bautista, hemos dejado la noche. Voy a hablar ahora de unas consecuencias que tiene a nivel doctrinal este Evangelio de que el que cree en mí tiene vida eterna. Y es nuestra disputa con nuestros hermanos protestantes, para que tengamos claro. Bueno, la vida nueva dada por el Espíritu, y entonces dice la gran discusión con los protestantes. El que tiene fe, dice Jesús, tiene la vida eterna. Entonces, claro, aquí ellos dicen, vale, yo tengo la vida eterna solo con la fe y no con las obras. Nosotros decimos, muéstrame tu fe con las obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Santiago. En la Iglesia Católica esto es indisoluble, porque la obra tiene mérito, porque la naturaleza humana, según la Iglesia Católica, puede obtener mérito, mientras que la naturaleza humana, para los protestantes, está talmente corrupta después del pecado que es incapaz del mérito. Solo fe. Y entonces ya voy a decir las tres solo con las tres I, porque nos cierran. Aquí hemos visto el punto de discusión. Ellos son muy fuertes en esto, ¿eh? Confiesa que Cristo ha dado por tu vida, que ha dado la vida por ti. Confiesa y creerás. Y salen con una fuerza del Espíritu que hacen milagros. Yo les respeto, ¿eh? Nosotros somos más lentos. Somos más lentos. Porque el que llega a creer, nosotros hacemos nuestros milagritos, solo que somos más lentos. Pero nosotros conservamos la fe, la que hemos recibido. Fe y obras. Luego, ¿qué dice? Solo la Biblia, solo la palabra. Y tienen razón, porque se conoce el Evangelio y la palabra al dedillo, como dicen aquí. Y nosotros decimos, no, solo Biblia, no.
Biblia y tradición, la enseñanza de la iglesia. Yo no puedo interpretar un solo versículo de lo que está ahí y en todo caso en una reunión puedo decir lo que yo pienso, pero nada de lo que yo digo tiene que estar en contra del magisterio de la iglesia, aunque yo piense distinto. Yo me tengo que someter y obedecer a una iglesia que tiene 2000 años de historia y es pecadora y santa, pero Jesús ha querido que ella tenga la autoridad. Fe, Biblia y luego Jesús. Dice, los protestantes como ya no tienen sacerdocio, no tienen una iglesia que salva. Si no tienen sacerdocio, si no tienen el sacramento como nosotros lo tenemos, a ellos solo les alcanza Jesús. Y nosotros decimos, no, Jesús y su iglesia. Y aquí tenéis una super síntesis de lo que absolutamente nos separan con nuestros hermanos, que de alguna manera son interpretaciones que fueron muy discutidas, pero que todas son de la palabra de Dios. En la fe nosotros tenemos dos fuentes, siempre lo decimos, Sagrada Biblia y tradición de la Iglesia. Nunca es solo Biblia. Nunca solo es la fe, ni tampoco solo la obra, ¿verdad? Y nunca es solo iglesia sin Jesús y nunca es Jesús sin iglesia. Bueno, he tratado hoy de ir un poco más lento, por eso me he sentado, porque había escuchado los audios y yo digo, voy muy rápido, no se entiende. Entonces hoy me he sentado y he hecho una enseñanza más lenta. Ahora nos despedimos. Vamos a despedirnos hasta la próxima clase. Así ya es la hora, ¿verdad? Nos damos gracias a Dios, a la Virgencita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres